Buenas tardes. A nombre del comité organizador de la Expo PYME 2020, edición virtual y CAINTRA Nuevo León, agradecemos su asistencia a esta conferencia titulada Impuestos que todo futuro empresario debe conocer, que será impartida por Fernando Vanegas Castelán. Mi nombre es Ana Esteves y el día de hoy estaré con ustedes moderando este espacio. Es un placer para nosotros contar el día de hoy con tan distinguidos expositores participando en esta conferencia, en estas conferencias. A continuación, daré lectura de una breve semblanza de su trayectoria para continuar con su exposición. Es licenciado en Contaduría por la Universidad Mexicana, maestro en Impuestos por el Centro de Estudios Superiores de Veracruz y doctorante en Educación por el Centro de Estudios Superiores en Veracruz. Socio y director de la firma Vanegas Ruiz y Asociados, SC. 13 años de experiencia en el área contable, administrativa y fiscal. Certificado en Finanzas y Fiscal por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur, AC. Socio activo, ANAFINET, Asociación Nacional de Fiscalistas. Socio activo, AMC-PMX, Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Socio activo, ICPNL, Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Miembro actual del CTI, capacitación totalmente por internet, donde participó como ponente en la Semana Compartiendo 2020. Colaboró con el artículo Beneficios Fiscales en el Estado de Nuevo León ante el COVID-19 en la revista Actualizándome número 57 y ha participado como catedrático en instituciones educativas como CESUBER, Unimex, VM, EBC y Uninaciones a nivel licenciatura y posgrado. Antes de comenzar, les recordamos que pueden compartir sus preguntas a nuestros expositores a través del chat de la plataforma y posteriormente tendremos una ronda de las mismas al finalizar esta sesión. Ahora sí, iniciamos con este espacio titulado Impuestos que todo futuro empresario debe conocer. Adelante, Fernando. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Empiezo a compartir pantalla, esperando por ahí que se vea. Ok. Pues buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Esta plática o esta charla relativa a los impuestos es para conocer un poquito todo lo que este contexto rodea. Creo que todos sabemos, aunque no sean contadores o abogados o no estén mucho en esta área, la importancia de esto y cómo ha estado incluso la situación actual. Creo que las noticias sobre estos temas de que la autoridad hoy está un poquito, digamos, más especial, por decirlo de algún modo, es muy importante conocer mucho este ámbito. ¿Por qué? Porque el desconocimiento no nos exime de cumplir la ley y esto nos puede ocasionar algún problema si no conocemos un contexto por lo menos general de qué tratan, de qué son, cuándo aplican, cuándo no aplican. Eso en el ámbito, digamos, fiscal o legal, buscando protegernos como empresarios. Pero también está el hecho de que debemos conocerlos, porque si no los conocemos, no podemos llevar a cabo un buen plan de negocios. Es muy cierto que en todo plan de negocios, el empresario busca y hace su proyección de ventas, gastos y todo eso. Pero igual como proyectamos los gastos que vamos a tener, las ventas que vamos a tener, hay que proyectar la parte de los impuestos. Muchas empresas podrán tener muy buenas ventas o muy buen control de un presupuesto, pero si no tienen un buen control de los impuestos, a veces por desconocimiento, también les puede generar llegar al fracaso. Voy a tratar de usar un lenguaje muy sencillo, no metiéndome mucho en términos muy técnicos, para ver si logro, digamos, hacerles llegar el mensaje de esa manera sencilla. Es cierto que aquí en México, sinceramente, la verdad, no tenemos la cultura de pagar impuestos o no nos gusta, me incluyo a más de uno, pagar impuestos, ¿no? La razón del gobierno a lo mejor la dejo a un lado, pero la realidad es que no tenemos esa cultura de contribuir si nos comparamos mucho, por ejemplo, con la gente en Europa. Me ha tocado llevar o apoyar a empresas que vienen de Europa aquí a México
y tienen una cultura totalmente diferente en cuanto al pago de impuestos. Ellos lo ven como algo muy, muy importante y no dejan de cumplir. Dice, si me da 10 pesos a pagar, yo pago 10 pesos, ¿no? Y aquí el mexicano dice, me dio 10 pesos a pagar, ¿cómo le hacemos para que sean 5? Toda esa parte de la cultura es una parte que tenemos que ir trabajando desde la sociedad, desde nosotros como personas, como sociedad. ¿Por qué? Porque este pago de impuestos lleva un porqué, lleva una razón, y el hecho de que yo pague impuestos no es malo. Hay una parte muy buena de todo esto. Conforme vayamos avanzando, lo voy a ir tocando, pero también tiene una parte positiva este pago de impuestos. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué? ¿Qué pasa con mi impuesto? ¿Por qué es bueno que yo pague? ¿Por qué es importante? Hay que recordar que todos los gastos del gobierno vienen producto de un presupuesto que ellos tienen. Y uno de esos rubros importantes que ellos tienen se perdió, no sé si es eso. Si gustas, puedes compartir nuevamente tu presentación. Ahí ya me perdí un momento, creo que ahí ya, ¿verdad? Sí. Ok, perdón, un poquito ahí, las cositas de la tecnología hoy en día. Bueno, les comentaba, todo esto del pago de impuestos, pues viene desde la Constitución. No viene de mente de que hay una ley especial, digamos, de un impuesto en particular que me diga tienes que pagar. Esto viene desde nuestro documento máximo, que es la Constitución Política, donde nos dice que es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público. Tenemos el artículo número 31 en la fracción cuarta de nuestra Constitución. En teoría, digo en teoría porque sabemos que en la práctica a veces lamentablemente no lo es, en teoría debe ser de manera equitativa y proporcional. ¿Qué quiere decir? Que mientras más gane, yo debería de pagar más. ¿Por qué? Porque va a ir de acuerdo a nuestra capacidad. Tenemos una falta realmente aquí en México, como lo decía al principio, una falta de conocimiento a lo mejor de esa cultura fiscal en comparación con otros tipos de países, sobre todo con Europa o incluso con Estados Unidos. Pero no significa que no debamos hacerlo. Es una obligación que tenemos nosotros como mexicanos de contribuir al gasto público, al alumbrado, a la pavimentación y otro tipo de gastos. ¿Quién nos va a, digamos, a vigilar en este cumplimiento? Lo que todos conocemos como el que son los nombres, digamos, más comunes. ¿Qué hacen ellos? Nos van a vigilar que nosotros podamos, o más bien nosotros estemos contribuyendo de acuerdo a nuestra capacidad. ¿Cómo nos va a identificar? Mucha gente luego me dice, no, yo no estoy dado de alta en Hacienda. Todos tenemos un RFC, que yo creo que todos a lo mejor lo han escuchado, y yo siempre cuando lo explico lo asimilo mucho al CURP. Todos tenemos. A lo mejor yo no conozco mi RFC porque no me ha tocado ir a... Y cuando lo tramito una sola vez, es para siempre. Yo fui y tramité mi CURP, que es el ejemplo digo, más sencillo que se me hace que todo el mundo lo tiene, o creo que casi todos. Igual el RFC, voy, lo tramito una sola vez y listo. Es mi RFC para toda la vida. Lo que va cambiando es el estatus que yo tengo en el... De repente creo que me les pierdo. Les platicaba ahí un poquito del RFC, es la forma en que nos va a distinguir la autoridad. Este RFC está compuesto por nuestro apellido, nuestro nombre o las iniciales de la empresa. Y al final siempre las últimas 3 letras o números, que es un juego, es lo que llamamos homoclave. Eso es lo que va a diferenciar entre una persona y otra o una empresa y otra, por mucho de que lo demás se parezca.
El juego, lo demás, les repito, es el nombre, apellidos, nombre de la empresa y la fecha de nacimiento o fecha de constitución de la empresa. Eso es con lo que la autoridad a nosotros nos va a distinguir. Pero regresando a esta importancia de contribuir, aunque a veces no nos guste, aquí les pongo un gráfico de lo presupuestado que tiene la autoridad para este año 2020 que ellos quieren recibir en ingreso. Ellos hacen un presupuesto de lo que van a recibir para poder hacer igual un presupuesto de egresos, en qué lo voy a gastar, ¿no? ¿Qué voy a construir? ¿Qué mejoras voy a hacer? ¿Qué apoyos voy a dar en ciertos sectores? Y aquí vemos 3 impuestos que son los más importantes, que más adelante voy a entrar en el detalle de cada uno de ellos. El ISR, que significa impuesto sobre la renta. El IVA, que yo creo que es el más popular porque todo el mundo habla del IVA, el IVA, impuesto al valor agregado. Y el IEPS, que es un impuesto especial de productos y servicios, que a lo mejor no es tan común para la gente que no está en la práctica que lo escuche, pero es un impuesto igual que el IVA, que lo pagamos todos. Ahí podemos ver que el más importante para la autoridad o el que representa mayor ingreso es el ISR. El ISR, a diferencia de los otros dos, grava o va sobre nuestro ingreso para que se den un poquito ahí idea de cómo aplica cada uno. En cambio, el IVA y el IEPS, esos van sobre el gasto que tenemos. Aquí pagamos impuestos, se puede decir que por todo. Cuando yo cobro dinero o cuando recibo un ingreso, pago ISR. Y cuando me lo gasto, vuelvo a pagar impuesto, pero ahora pago uno diferente. Estoy pagando el IVA y estoy pagando el IEPS. Más adelante vamos a ver en qué escenario entra cada uno de ellos. Nosotros en la esfera jurídica o en la esfera fiscal decimos que tenemos 2 clases de sujetos, un sujeto activo y un sujeto pasivo. ¿Okay? El sujeto activo, si lo queremos ver así, es la autoridad, es el gobierno, porque es quien tiene el derecho a exigirme el pago, ¿ok? Y el sujeto pasivo somos todos nosotros que realizamos ese pago de impuestos. Así es como nos clasifica la autoridad o digamos como nos define. Ya entrando un poquito en el hecho de la gente que es empresario, que es emprendedor, que quiere poner un negocio, antes de que yo me pueda meter a la parte de impuestos, tengo que tocar un tema que es muy importante, que digamos son grupos que nos va a dividir la autoridad. Hay 2 grupos de entrada y de ahí, digamos, se va subdividiendo esa agrupación. Lo primero, persona física y persona moral. ¿Okay? De ahí voy a partir. Es muy importante para todos aquellos que quieran en un futuro iniciar un negocio, que quieran emprender, que cuando lo decidan se acerquen con un especialista. ¿Por qué? Porque desde aquí está la clave. Muchas veces o lamentablemente me toca ver que la mayoría de las veces cuando el empresario o el emprendedor se acerca con su contador de confianza, que es lo más común, o alguien especializado que le va a apoyar, ya llega con todo armado, digamos, en su alta de hacienda. ¿Qué es lo que pasa? Desde que yo me doy de alta, estoy aceptando derechos y obligaciones ante la autoridad, precisamente en los impuestos, pero no es lo mismo quedar en un grupo que quedar en otro. Mis derechos y mis obligaciones son muy distintas en cada grupo, partiendo desde el primero, la persona física y la persona moral. En la persona física creo que no hay mucho problema, la definición es muy sencilla. Persona física somos todos nosotros, así solito. En mi caso yo, Fernando, soy persona física, Pedro es persona física, Juan es persona física y así. La persona moral es cuando comúnmente decimos, vamos a crear una empresa, vamos a crear una sociedad. Y ahí nos juntamos. Le digo a mi amigo, Paco, vente, vamos a poner una papelería y vamos a crear una persona moral, por alguna razón. Aquí es donde les comento que es muy importante estar asesorados o estar apoyados de un especialista. ¿Por qué? Porque muchos crean personas morales por crear personas morales. La carga tributaria de obligaciones en la persona moral es muy distinta de una persona física. En la persona física hay muchos grupos que tienen, digamos, oportunidades, beneficios que pueden aprovechar. Por lo tanto, desde que constituyo mi negocio, es muy importante que yo haya elegido lo correcto. Un mal inicio aquí me puede marcar a que mi negocio incluso llegue a la quiebra. Me ha tocado muchos casos de
¿Puedes activar tu micrófono, Fer, por favor? ¿Ahí me escuchó? Sí, ya te escuchamos. Ah, ok, perfecto. En esa separación de personas morales, les decía, tengo dos grupos, el que tiene fines lucrativos y el que tiene fines no lucrativos. El no lucrativo, les ponía el ejemplo por si no se alcanzó a ir, lo que es Teletón, Bomberos, la Cruz Roja. En teoría, son asociaciones que no se crearon con un fin de generar ganancia, de generar utilidad, sino con la finalidad de ayudar, de hacer un bien. Y son generalmente las que reciben donativos, las conocemos como donatarias en su mayoría. Si yo no encajo en ese grupo, obviamente yo creo una empresa con un fin de ganancia y me avientan otro grupo totalmente, que lo conocemos en la práctica como un régimen general. Pero en términos o un vocabulario muy sencillo, lo voy a separar como de, ¿tengo un fin de ganar o no tengo un fin de ganar dinero? Con los ejemplos que les puse hace un momento. En cambio, en la persona física, mi subdivisión en grupos, lo que llamamos nosotros régimen fiscal, pero vean así, es una división de grupo en lenguaje muy sencillo, es más amplia. ¿Por qué? Porque aquí va a depender el origen de mi ingreso. En la persona moral no. En la persona moral lo que importaba es, ¿tienes un fin de ganancia o un fin de ayudar, por decirlo así, a la sociedad? En la persona física tengo diferentes grupos, el más popular salarios. Salarios es la gente que trabaja en nómina. ¿Ok? Si yo trabajo para un patrón, recibo mi nómina semanal, catorcenal, quincenal, mensual, como sea, yo estoy en este grupo. Obviamente lo decía, la importancia de un buen grupo. ¿Por qué? Porque el asalariado no tiene mayor obligación. Quien absorbe la obligación es el patrón. Yo más agarro, cobro mi nómina, me retienen impuestos, que de hecho creo que más de uno por ahí vemos todo lo que nos quitan en la nómina, pero hasta ahí. Mi siguiente grupo me habla de actividades empresariales y profesionales. Actividad empresarial, podemos dominar todo lo que es una actividad comercial, todo lo que tenga que ver con el comercio, compra, venta de lo que ustedes quieran, celulares, papelería, sillas, mesas, lo que sea. Y también la prestación de servicios, tanto profesionales como no profesionales. ¿Cuáles serían los profesionales? Los que requieran título y cédula para desempeñar. Un doctor creo que es el ejemplo más claro. El doctor para desempeñar su actividad, título y cédula profesional. Si yo no requiero título y cédula profesional, pero desempeño un servicio como puede ser la estética, un pintor, no sé, tal vez un mecánico, a pesar de que es un servicio como no es profesional, encaja dentro de lo que es la actividad empresarial. Después tengo lo que es el arrendamiento, que creo que el nombre es muy sencillo y me dice lo que va a hacer ahí. Si yo me dedico a arrendar, puedo rentar mi casa, un departamento, no lo sé, un terreno, encajo en ese grupo. Estos tres primeros, digamos, es lo más común o es cuando estoy un poquito más activo de manera constante, pero no son los únicos. ¿Por qué? Porque acá abajo tengo enajenación de bienes y adquisición de bienes. ¿Cuál sería el ejemplo claro? Resulta que a lo mejor yo pues no me dedico a nada. Ya a lo mejor estoy jubilado, me mantiene, no lo sé. Pero tengo una casita ahí que me regaló mi papá hace muchos años y ahí está. Y la decido vender. Yo no tengo ninguna de las otras actividades. Ok, vamos a ese escenario. Pero la vendo. Voy a caer en el grupo de enajenación de bienes porque estoy vendiendo. Enajenar es la venta, ¿ok? De algún bien. También voy a pagar por adquirir un bien. Esto, lo más común que lo tenemos, estos dos rubros, es cuando compramos o vendemos una casa. A quien le ha tocado en la práctica, se van a dar cuenta que el notario les retiene un impuesto, que es el obligado a pagarlo. Yo, a pesar de que soy el sujeto que lo está pagando, porque a mí me lo van a quitar de mi dinero o yo lo voy a pagar al notario, quien lo va a enterar es el notario. Yo no agarro, no voy y llevo mi dinero y lo pago de manera, digamos, solito, por decirlo así, sino que hay un tercero obligado en esta parte. Continuamos con otro tipo de grupos, por ejemplo, el de intereses.
A lo mejor gente que heredó una fortuna y dice, pues lo metí al banco, me está generando intereses y de los intereses, pues de eso yo vivo, a eso me dedico, o presto el dinero y gano intereses, también tiene su grupo. Te ganas un premio, también tienes un grupo por ahí que son los premios. Les ha tocado a lo mejor escuchar por ahí que de repente cuando hay un premio o una rifa o algo dicen libres de impuestos, el monto. Si no lo menciona, posiblemente si te ganaste $1,000,000 te van a quitar el impuesto y lo que resta es lo que te van a dar. Va a depender mucho también de en qué estado sea. Ahorita vamos a ver más adelante que tengo impuestos federales y estatales, los cuales no necesariamente puede ser el mismo acto, puede ser el mismo monto de premio y puedo pagar diferente impuesto, a pesar de que incluso sea la misma persona. Luego tengo el ingreso por dividendos. ¿Quiénes cobran por dividendos? Por dividendos son las personas que son socios de una persona moral. Los que son socios en una persona moral, en una sociedad, no reciben un sueldo como tal, reciben un dividendo. El dividendo es la ganancia que les queda al final después de llevar a cabo su operación en todo un año. La empresa obviamente ganó o perdió, la idea es que gane. Esa parte que queda al final ya se lo pueden repartir los socios después de haber cumplido con todas las obligaciones que más adelante vamos a ver. Esa parte se llama dividendo. Y dice la autoridad, y por si me faltó algo, tengo otro grupo que se llama de los demás ingresos. Aquí, como podemos ver en la persona física, tengo demasiados grupos. Por eso les decía, es muy importante una buena asesoría y sobre todo quedar en el grupo correcto. Hay ciertos grupos que tienen algunos beneficios que son muy importantes. Entonces, si yo no tengo una buena asesoría, si no tengo algo que me ayude a mí a identificarme en el grupo correcto, puedo sufrir más adelante o sobre todo, aunque lo puedo corregir, me va a costar. Entonces, la idea es, desde el principio, estar bien asesorado en esa parte. Ya nos metemos ahora sí un poquito después de que sé que tengo que elegir un grupo, partiendo si es persona física, moral, y después partiendo de los diferentes subgrupos en cada uno de ellos, ya viene ahora sí que tengo que contribuir a este gasto público que decíamos mediante impuestos. Le decimos impuestos en la práctica, pero realmente no son solo impuestos. ¿Por qué? Tenemos algo que es el Código Fiscal de la Federación, que a lo mejor para ustedes o a la gente que no está en el ámbito no es muy común el nombre, pero es una ley, y nos dice que son contribuciones, no nos habla de impuestos, nos dice contribuciones. Los impuestos forman parte de esas contribuciones, ¿ok? Pero no son los únicos. Tengo 4 tipos de contribuciones: los impuestos que ya les platicaba, las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y los derechos. Ahorita voy a entrar un poquito más en cada uno. Creo que los impuestos está muy sencillo, todo lo hemos escuchado, lo más sencillo, ISR y el IVA. Esos sí son impuestos, pero una vez que yo voy a poner un negocio de lo que yo quiera, no únicamente voy a pagar impuestos, regreso un poquito a la diapositiva anterior, voy a pagar contribuciones y recuerden que teníamos diferentes tipos de contribuciones. Las aportaciones de seguridad social también es algo que voy a pagar. Creo que todos lo conocemos, es el famoso seguro social. Es muy importante conocer esto porque mucha gente desconoce un poquito los costos y una mala planeación en este sentido me puede afectar a la larga. ¿Qué es lo que pasa? El costo social que tiene una empresa por sus empleados aproximadamente puede llegar a ser de hasta un 40% sin una buena planeación. El 40% me voy sobre lo que pagas de sueldo. Una cosa es lo que yo le pago de sueldo al empleado, que a lo mejor va a ganar 10,000 pesos netos, y le doy sus 10,000 pesos. Pero yo tengo una carga, le llamamos nosotros tributaria, si lo quieren ver así, es una carga de contribuciones como el ISR, como el seguro social, como el impuesto sobre nómina, que voy a tocar un poquito más adelante. Todo eso en conjunto se dice que aproximadamente cada empleado de su sueldo, a mí como patrón, me cuesta un 40%. Es decir, yo no voy a desembolsar solo 10,000 pesos de la nómina de mi trabajador, que puede ser el único. Voy a desembolsar o tengo que proyectar por lo menos 14,000 pesos. El 40% de 10,000, 4,000 pesos más. Y esos 4,000 se van a ir en ISR, seguro social
e impuestos sobre nómina, que es lo más común. Toda esa es la parte importante que el empresario debe de conocer para poder hacer una buena proyección, porque si no la hace, van a venir esos costos, no los tiene presupuestados, incluso cuando lleve, no los va a poder pagar, y la verdad las multas son muy caras, la autoridad y el Seguro Social son muy pesados, y a veces terminan pagando más de multas por no haber considerado esa parte que tenían que cubrir. Tenemos por ahí otros dos tipos de contribuciones, que estos creo que los pagamos todos, independientemente de que tengamos una empresa o no la tengamos, como son las contribuciones de mejoras. Esto es cuando, por ejemplo, nos cobran o cooperamos, por decirlo así, o aportamos para lo que es el alumbrado público, la construcción de una escuela pública, las carreteras que están bien bonitas y pavimentadas, cuando pagamos nuestra caseta para poder usar la carretera que no va a tener ni un solo bache y va a estar bien bonita. Esa de ahí es una contribución a mejora para que todo eso esté, digamos, en buen estado. Los derechos es otro tipo de contribución que pagamos. Esto nos lo cobran un poquito por ahí cuando hacemos trámites. Lo más común, ¿quién no ha ido a sacar un acta de nacimiento que te piden actual y tiene que ser certificada? Vas al registro civil y la pagas. Te cobran un derecho por la expedición del documento. Otra muy común, todos los que se han titulado, cuando sacan su cédula profesional, pagas un derecho por la cédula profesional. Es lo más común. Otro derecho, si vas a obtener una visa, un pasaporte, pagas un derecho. Son otro tipo de contribuciones que también son muy común. A pesar de que, le repito, todo en la práctica le llamamos impuestos, no es así. El término correcto sería contribuciones. Todos pagamos contribuciones. ¿Ok? Ahora sí, después de que vimos las contribuciones que tenemos, regreso un poquito a lo que es el ámbito de la empresa. Y este cuadro me gusta mucho. Vean todas las obligaciones que voy a tener cuando voy a poner una empresa. Por eso decía, es muy importante conocerlas desde antes, dimensionarlas y sobre todo presupuestarlas, porque una mala planeación me puede llevar a la quiebra de mi negocio. Yo pude haber hecho una muy buena planeación en ventas, en gastos, en buscar un local barato, de que la renta no estuviera cara, a lo mejor me lo prestaron. Pero si no tengo una buena planeación en impuestos, me puede llevar a la quiebra. Mis obligaciones pueden ser de dos tipos, federales y locales. ¿Qué llamamos nosotros federales? Digamos a lo que es nacional. ¿Ok? No importa dónde esté yo, en cualquier parte de la República, voy a pagar esa contribución, siempre y cuando esté en el país. Recuerden que una parte que nos decía la Constitución decía, es obligación de todos los mexicanos. Hay una parte por ahí para extranjeros, que no me voy a meter ahorita, pero de entrada es todo el mexicano y hablamos de todo también lo que se realiza en territorio nacional. Y mi otra división primero sería locales. Aquí en locales entraría únicamente lo que es del estado, del municipio, delegación en el caso de la Ciudad de México. ¿Cuáles son los más comunes o los más importantes? Voy a empezar de abajo hacia arriba porque es menos. En la local tenemos algo que es el impuesto sobre nóminas, que hace unos momentos les platicaba. Oye, yo pago nómina, aparte de que le voy a pagar a mi empleado su sueldo, aparte de que voy a pagar el seguro social del empleado, ¿me vas a cobrar un impuesto por tener empleados en nómina? Sí, te voy a cobrar un impuesto por tener tus empleados en la nómina. Este impuesto varía el porcentaje por estado. En promedio estamos hablando entre un 2 y un 5%. Les repito, este varía por estado, no en todos los estados es igual. Aquí, por ejemplo, en Nuevo León es del 3%, pero hay estados que es del 2, del 4, del 5. Es muy importante revisar la legislación de cada estado para poderlo conocer. Entonces, aquí ya tengo un impuesto adicional que yo tengo que considerar. Y sí, se ve así como que, oye, o sea que si yo le pago 10,000 pesos a mi empleado, todavía tengo que pagar un 3% al gobierno, digamos, estatal. Sí, todavía al estado yo le tengo que dar un impuesto. Vamos con las federales, las que les platicaba que son a nivel nacional, y estas son igual sin importar en qué estado esté yo. Y hablo igual en el sentido que es la misma cantidad. Tengo lo que es patronal, lo que conocíamos como el seguro social, o lo que es muy común, el Infonavit, que también lo pago ahí dentro de ese seguro social de forma bimestral, y tengo por ahí otra obligación patronal, la PTU.
Porque aparte de que yo genere una ganancia, también tengo que presupuestar que en mayo o en junio, según sea el caso, del siguiente año, yo le tengo que dar el 10% de la ganancia a mis trabajadores. Es otra obligación que tengo y que tengo que considerar. Y de ahí ahora sí vienen los impuestos, lo que conocemos como impuestos, que es el ISR, el IVA y el IEPS. Estos son los fiscales. Estos tres son los que me vigila el SAT, que ahorita sabemos que anda muy de moda, de que el SAT anda muy pesado y todo eso. Son los tres de arriba, los fiscales. El patronal me lo va a supervisar el IMSS en la parte del Seguro Social y el Infonavit en esa parte, así que es Infonavit. La PTU me la va a supervisar la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y el impuesto sobre nómina, quien me lo va a supervisar es el estado en el que yo me encuentre. ¿Ok? Ahora sí vamos un poquito más de lleno con lo que son los impuestos. Tengo varios, pero me voy sobre los tres principales: el IVA, el ISR y el IEPS. Me dice que el IVA es un impuesto que yo debo pagar cuando adquiero un bien o algún servicio. Eso lo pagamos todos. Desde el niño que va a la tienda, cada que yo voy y compro algo ahí a una tienda que es muy común, que está en cada esquina de todos lados, voy y compro algo y me están cobrando el IVA. Ya va en el precio. O algunas veces te dicen masiva. ¿Ok? El otro, el ISR, ese es un impuesto que grava mi ingreso, lo que les decía al principio. Ojo aquí, el IVA lo pago cuando gasto. Yo voy y me gasto el dinero en lo que ustedes quieran. Van y se compran el iPhone 12, que ya va a salir creo que en 2-3 días. Van y se lo compran, pagan el IVA. Van y se compran un carro, pagan el IVA. Pero el ISR, ese lo pago o me lo quitan cuando yo recibo el ingreso. Y el ejemplo más común, cuando los que reciben nómina, ahí se van a dar cuenta de que pierden ese dinero. Ya ni lo ves. Mi nómina era de 10,000 y, uy, me cayeron 8,000. Ya me están quitando el ISR. Ya se lo están cobrando. Ese impuesto es sobre el ingreso. Y de los 8,000 que te quedan, cuando vayas y te lo gastes, vas a pagar el IVA todavía. El otro es el IEPS. El IEPS funciona muy similar al IVA o prácticamente similar. También va sobre el gasto. ¿Dónde es lo más común? En alimentos, sobre todo esos que son engordantes y muy ricos, bebidas alcohólicas, la gasolina y el cigarro. Nada, un servidor no fuma, pero digamos, creo si no ando muy mal, por ahí lo que sé, el cigarro suelto tal vez cuesta por ahí de 5 pesos, o eso me quedé hace un tiempo, no sé ahorita. Digamos que el cigarro suelto cuesta 5 pesos. Literal, 3 pesos son de impuestos, por lo menos. Realmente el cigarro, el producto, te está costando 2 pesos. Lo demás es impuesto. Lo de la gasolina, que es otro ejemplo muy común, ¿qué todo dijo todo el mundo? La gasolina está sube y sube. Quitemos ahorita lo de la pandemia donde hubo un bajón, pero realmente la gasolina subía y subía. ¿Qué es lo que pasaba? El precio de la gasolina no estaba subiendo. Lo que subía por ahí es el IEPS. Una de las propuestas que tengo entendido ya no pasó, pero era subir el IEPS a la gasolina. ¿Qué quiere decir? Que en el 2021 me iba a costar más, pero no porque la gasolina en sí costara más de momento, que claro, puede ser por la inflación, pero era porque el IEPS iba a subir. El IEPS depende mucho del producto, pero va en porcentajes. ¿Okay? Puede ser un 2%, un 3%, un 8%. El IVA, ese creo que es muy fácil, 16% para todos, salvo en la región fronteriza, donde está la mitad a un 8%. Todavía este año no sabemos si se va a mantener para el que sigue, pero lo más común que decimos, 16% de IVA. El ISR no les manejo un porcentaje en especial porque va a depender en el grupo en el que queden, recordando que en el grupo parto de persona física, persona moral y luego unos grupitos que hay ahí. La persona moral, ahí no hay pierde, 30%. Pero en la física son tabuladores, que vamos a ver un poquito más adelante, por lo tanto, no tengo un porcentaje fijo, es decir, un 5, un 10. Puede variar de muchos factores que voy a ir viendo un poquito más adelante. ¿Ok? Bueno, para avanzar un poquito lo que es el ISR, que estamos obligados al pago, todos los que recibamos un ingreso en territorio nacional. El IVA, estamos obligados al pago, todos los que adquiramos algún bien, algún servicio, ¿ok? Y voy a esta parte que es muy importante que el empresario o el emprendedor conozca. ¿Cuándo los voy a causar? Ya los conozco, ya los he escuchado. Ahora, ¿cómo sé cuándo sí, cuándo no? Y sobre todo, ¿cuánto?
porque luego viene el golpe de impuestos y dicen, ay, ¿por qué tanto? Hay que ver cuándo sí me aplican y cuándo no. Entonces, en estos impuestos tenemos algo que llamamos los elementos del impuesto, que son los que me van a dar la regla de cada uno de ellos, cuándo sí aplican, cuándo no aplican, cuánto voy a pagar de cada uno. Lo conocemos como sujeto, objeto, base, mi tasa, tarifa o cuota, la forma medio y la fecha de pago. ¿Ok? Sujeto se refiere a quiénes son sujetos al pago. ¿Ok? Si yo no recibo ningún ingreso, no sé de qué viva, pero no recibo ningún ingreso, pues no soy sujeto del ISR. Recordemos que el ISR grababa el ingreso, por poner un ejemplo. ¿Cuándo voy a ser sujeto del ISR? Cuando yo obtenga un ingreso, por citar un ejemplo. Objeto. ¿Cuál es, digamos, lo que está, digamos nosotros, qué es lo que está grabando, digamos, cuando aplica, por decirlo así? Lo que ya les decía. El ISR, el impuesto de la renta, su objeto es la ganancia, la utilidad, la renta. La renta es el ingreso. Eso es lo que va a aplicar, lo que me va a grabar, le llamamos nosotros en el ámbito contable, en el ámbito fiscal. El IVA son ciertos actos o actividades, pero únicamente en territorio nacional. Entiendo que hay otros países que también manejan el IVA como España, pero a tasas muy diferentes. Pero yo si voy a Estados Unidos y gasto lo que sea, digamos el hotel, yo no voy a pagar IVA, a pesar de que soy mexicano, porque no lo hago en territorio nacional. Tiene que ser algo importante, tiene que ser en territorio nacional para que yo pague ese impuesto. Eso es el objeto, cuándo sí y cuándo no lo voy a pagar. Mi base, ¿a qué le llamamos nosotros base? La base es la cantidad sobre la que voy a calcular el impuesto. ¿Ok? Eso es nuestra base en la práctica en términos muy sencillos. Varía un poquito. Lo voy a intentar hacer de lo más simple posible. Digamos, tengo dos variaciones. Sobre el total del ingreso, por ejemplo, en el ISR, si yo cobro mi nómina de 10,000, sobre eso le aplico el ISR y ya viene lo que me queda, es lo que me pagan. Otra forma de tener una base es la ganancia, es decir, no es sobre el ingreso. Yo tengo de ingreso los mismos 10,000 pesos, pero tengo gastos por 3,000. Se los resto y esa diferencia, que son 7,000 pesos, es mi base. Y obviamente no es lo mismo aplicarle el ISR a 10,000 que aplicárselo a 7,000. ¿De qué depende si se lo aplico sobre los 10 o sobre los 7? Del grupo en el que esté inscrito. Por eso les decía, muy importante saber en qué grupo me voy a inscribir y tener una buena asesoría en ese sentido, porque desde ahí voy a marcar la pauta. Pero esa es la base. ¿Sobre qué cantidad yo le voy a aplicar el impuesto? Puedo seguir con ejemplos, pero es meramente, puedo tener muchos escenarios y lo mejor es ya teniendo la situación o conociendo el giro del negocio, poder asesorarme ya en particular. Tasa, tarifa o cuota, pues creo que no hay mucho problema, es cuánto, qué porcentaje le voy a aplicar. Puede ser una tasa del 16% con el IVA. Tarifas, ¿por qué? Porque en el ISR también tengo un tabulador para las personas físicas, no todas pagan igual, que puede incluso llegar a ser lo máximo un 35%. ¿Ok? En la persona moral es del 30%. La forma, el medio y la fecha de pago, pues ya hoy en día con tanta tecnología que tenemos, pues todo es por internet. Claro, todavía lo pueden ir a pagar al banco algunos contribuyentes, pero son unas filas enormes. Lo más sencillo, como cualquier pago que tenemos hoy en día, en el banco. Me generan una referencia y voy y lo pago. ¿Cuándo lo voy a pagar? Todo esto se paga, o los impuestos que son mensuales, porque tengo impuestos mensuales y anuales, se pagan por mes vencido. Es decir, que el impuesto generado de lo que yo hice en octubre, no lo voy a pagar en octubre, lo voy a pagar en noviembre. ¿Ok? Ahorita en octubre yo pagué o voy a pagar lo del mes pasado, que fue septiembre. ¿Cuándo? Por regla general, el día 17 del mes siguiente. Es como fecha límite, no quiere ser el único día, pero puedo pagar el 10, el 15, el 12. Por ahí luego tenemos unos días extras que no voy a entrar porque es un tema un poquito más complejo, pero a veces tenemos unos días extras por ahí, ¿no? Pero como regla general, el día 17 es cuando yo lo tengo que pagar. Entonces es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque es un dinero que, recuerden, no es mío, es de la autoridad y si no lo pago, me van a venir a multar. Entonces, si yo no consideré
todo ese impuesto, toda esa carga que voy a tener en mi negocio, no tengo esa planeación desde antes, porque yo no quiero que venga la persona que me está apoyando en esto y me diga el día 16, oye, mañana 17 hay que pagar 100,000 pesos y tú te quedas así como que, wow, y ahorita ¿dónde lo saco? No lo tenía proyectado. Es muy importante la comunicación y conocerlo e ir reservando ese dinero, porque como está la situación hoy en día, no lo pago y me va a salir más caro las multas, y aparte si lo pago de manera extemporánea, voy a pagar por ahí recargos, termino pagando más de lo que pudo haber sido por no haber tenido una buena planeación. Otra forma, ya para finalizar, de clasificar nosotros los impuestos, le llamamos directos e indirectos, ¿ok? Recuerden que les platicaba y les he mencionado mucho en la charla que los impuestos lo pago tanto cuando recibo el dinero como cuando me lo gasto. Cuando yo recibo el dinero, que es el ISR, eso lo conocemos como un impuesto directo. Grava el ingreso, la riqueza, el patrimonio. Ahí está el ejemplo. Y ya lo recibí y voy y me lo gasto. Vuelvo a pagar impuesto. Pago el IVA y pago el IEPS. Esos graban el consumo, graban el gasto, ¿ok? Aquí pagamos por todo. Entonces tengo directo cuando viene en el ingreso, indirecto cuando me lo gasto, porque lo pago de manera indirecta. No se lo estoy pagando directamente al SAT, se lo estoy pagando a quien me está vendiendo el bien o me está prestando el servicio. Por eso los conocemos así como directos o indirectos. Pero es muy importante conocerlos. Lamentablemente es en la práctica, si yo no hago una buena planeación, una buena asesoría de toda la carga que tengo, me puede ocasionar muchas cuestiones que me pueden llevar a la ruina de mi negocio, aunque yo tenga una muy buena planeación. Repito, esta gráfica ahorita a la que regreso a mí me encanta porque en una imagen defino muchas de las obligaciones. Vean todo lo que hay que pagar. ISR, IVA, IEPS, IMSS, Infonavit, PTU, impuestos sobre nómina. Ya llevo tan solo 7 contribuciones, no impuestos, contribuciones que debo de pagar. ¿Cuánto no me representa? A veces me dicen, no, pues yo me dedico a comprar y vender celulares. Ah, ok. El celular me costó 100 pesos y lo vendí en 20, me gané 20 pesos. Ah, pues qué padre. Y los impuestos y los sueldos, ¿ok? Todo eso lleva. ¿Quieres tener empleados? Bien, y lo correcto es darles su seguridad social como se merecen todos los empleados, pero también considera esa parte. Les repetía, por lo menos un 40%, porque es IMSS, ISR, Infonavit, le vas a dar PTU en su momento, esperando que el negocio genere ganancia, obviamente, y el impuesto sobre nómina. Todo eso te va definiendo. Es muy importante que si ya tienen un negocio, se acerquen y hagan una buena planeación. Aquí lo importante no es pagar más, es pagar lo justo, lo que es correcto. Y una mala planeación también me puede hacer pagar de más, y eso no es lo adecuado. Yo debo pagar lo justo, lo que es correcto, y eso lo voy a hacer únicamente teniendo una muy buena comunicación con la persona que me lleve esta área. Hay que ser muy abiertos con esa persona para que les pueda dar una buena asesoría. Pongo el ejemplo del doctor. Si yo no le digo al doctor qué me duele, no va a saber qué recetarme. Si el doctor me duele, sí, ¿qué te duele? La garganta, el estómago, el brazo, para saber qué te voy a recetar, porque si no, te voy a recetar algo que no es para el dolor que tú tienes. Muy similar acá, siempre acérquense con alguien de confianza, pregunten todas sus dudas y hagan una buena planeación de impuestos. Si no tengo esto, si no los conozco, el negocio, aunque yo tenga muy bien todo lo demás, puede llegar a la quiebra. Entonces es muy importante conocerlos y ya después se van a ir adaptando solitos y van a ir comprendiendo cómo funcionan y hasta van haciendo su guardadito. Ya saben que ahí viene y listo. De mi parte es todo. No sé si ahorita hay preguntas. A lo mejor por ahí, perdón, una disculpa donde se cortó la transmisión, que ya creo, me moví de lugar y creo que ya el internet quedó mejor. Pero si por ahí hay alguna pregunta, a lo mejor de lo que no alcanzaron a oír o me perdí, con mucho gusto para poder responderla. Muchas gracias, Fernando. Pues al momento no tenemos como tal preguntas, sin embargo, la información que nos estás proporcionando es de gran valor para todos los oyentes. Y no sé si quisieras darnos un comentario final o una recomendación a estos nuevos emprendedores, a los emprendedores que ya están en curso de estas actividades que nos comentas. Mi recomendación, como lo mencioné al principio, es
asesórense desde el inicio, no lo hagan después. Desde el inicio busquen la asesoría, sale más caro corregir los errores. Entiendo que los errores los cometen por desconocimiento, pero lamentablemente el desconocer la ley no nos exime de cumplirla. Y a veces ya se acercan con la persona especializada cuando ya tienen el problema encima, o van con el contador que es lo más común: puse un negocio, quiero que me lleves la contabilidad. Y resulta que se inscribieron en un grupo, no que sea grupo incorrecto, puede ser un grupo correcto, pero un grupo que no tiene beneficios, siendo que los pudo haber aprovechado. Y por ahí la autoridad es un poquito, digamos, especial. Y si yo me inscribí de entrada en un grupo que no tiene beneficios y quiero irme después al que tiene beneficios, ya no me deja. Entonces era como que era la primera vez, no lo hiciste. Y cuando van allá al SAT, créanme que la gente que está ahí no les va a decir cuál es el grupo que más les convenía, porque a ellos obviamente lo que les interesa es obtener una mayor recaudación. Entonces, muy importante que se acerquen desde inscribirse en el grupo correcto, para que el nombre correcto es régimen fiscal, pero llámenlo así, en el grupo correcto. Y lo siguiente, hagan una planeación con esa persona de entrada de cuánto les va a costar esa carga de impuestos para que ustedes lo saquen en un costo-beneficio y en su precio de producto lo puedan considerar. Muchas veces, como no tienen esta asesoría, dicen, vuelvo al ejemplo, compro un celular en 100 y digo, lo vendo en 120, pensando que le voy a ganar 20 pesos y resulta que le gané 10 porque 10 pesos ya se me fueron en todas las contribuciones. A lo mejor lo tenía que haber vendido en 130 para que realmente me quedaran los 20 pesos libres, que era lo que yo me quería ganar. Entonces, mucha parte en esa asesoría. Hay muchos cursos hoy en día muy famosos de contabilidad para no contadores, por decirlo así, pero tener nociones. Son muy importantes. Yo creo que hoy en día conocer de impuestos, conocer de contabilidad, así como conocer de marketing, de leyes, no quiere decir que ustedes lo vayan a hacer, no quiere decir que sean especializados en el tema, pero que conozcan. Por muchas razones, también lamentablemente, sin no quisiera mal, pero me ha tocado muchos colegas que cobran y cobran y resulta que nunca les hicieron nada y de repente les llega la autoridad. Si ustedes conocen un poco del tema, se empapan, van a saber detectar cuando esta persona está haciendo bien las cosas o no las está haciendo bien, o por lo menos van a poder cuestionarle un poquito. Y siempre lo he dicho, pregunten hasta que les quede claro cualquier tema en general en la vida. Muchísimas gracias, Fernando. Pues bueno, creemos que esta información que nos has proporcionado es de mucho aprendizaje y reflexión para todos nuestros asistentes. Agradecemos nuevamente de parte y en nombre del comité organizador de la ExpoPyme 2020 tu valiosa participación en este evento histórico que por primera vez se realiza de forma virtual. Y bueno, te comento que posterior a este evento recibirás una constancia de participación digital a nombre de CAINTRA Nuevo León como agradecimiento por tu valiosa exposición. Asimismo, queremos agradecer a los asistentes a esta conferencia. Les recordamos revisar el programa completo de la Expo para que no se pierdan ninguna de las más de 100 conferencias, paneles y actividades que tenemos para ustedes. También les recomiendo visitar el área de stands, donde encontrarán a diferentes empresas e instituciones ofreciendo servicios y oportunidades de negocio para todos ustedes. Por último, los invitamos a compartir su experiencia en la ExpoPyme 2020 en redes sociales y etiquetar a CAINTRA Nuevo León utilizando el hashtag ExpoPyme 2020. Ha sido un placer contar con ustedes el día de hoy y les deseo un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias, Fer. Gracias.